se llama lo que siempre quisiste saber sobre ella y no te habías atrevido a admitir. Y no te habías atrevido a preguntar. Entonces lo tenemos acá. Yo solo quiero presentarlo. Ya muchos te conocen porque hemos estado hablando de los trabajos que has desarrollado en distintos puntos, pero bueno, decir que el doctor Jay es doctor en física por el Imperial College en Londres y es especialista en inteligencia artificial, en ciencia de datos y aprendizaje automático. Su trayectoria combina, ya me dirás si me equivoco o no, pero su trayectoria combina investigación académica, liderazgo tecnológico. Sí, ya. Sí, su trayectoria combina investigación académica, liderazgo tecnológico y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para organizaciones internacionales. Él es autor de diversos libros y publicaciones especializadas en ciencia de datos y analítica avanzada y actualmente trabaja en el diseño y gobernanza de sistemas de inteligencia artificial. Hoy nos acompaña para reflexionar sobre las tendencias más recientes en inteligencia artificial y los cambios que estas tecnologías están introduciendo en la forma en que investigamos y producimos conocimiento. Le agradecemos mucho que esté aquí porque hemos estado hablando mucho de cómo usar la inteligencia artificial para la investigación y por ahí hemos compartido particularmente el libro de visualización en Python, porque en concreto lo que estamos trabajando en este momento aquí en el doctorado en Ciencias Sociales es hacer algunas búsquedas de información científica para hacer análisis sistemático o revisión de literatura, como se le llama, pero haciéndola con grandes cantidades de información que se están descargando. En este caso estamos usando Scopus. Alguien por ahí tuvo la intención de utilizar una base de datos que se llama OpenAlex, pero viene demasiado sucia y en fin. Entonces, estamos aquí para las preguntas. Nos había dicho Dr. J que él lo que prefería era más que él tener una charla que hablara como de los temas, que él lo que prefería era que le hiciéramos algunas preguntas específicas y que sobre esas andábamos. Está llegando Aldo, pero es que Aldo es profesor aquí de la facultad, él es profesor del área de ciencia política y pues como ya está aquí y tenía algunas preguntas directamente, Emanuel, si tú empiezas con tus preguntas y nos vamos tendidos como bandidos. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por el apoyo. No, gracias por la invitación y bueno, antes de las preguntas yo creo que sería factible hacer tomar en cuenta desde dónde les estoy hablando, porque condiciona todo lo demás. Yo no soy filósofo de la ciencia, ni de la técnica, ni evangelista de Silicon Valley. Yo soy un físico de formación y construyo y utilizo sistemas que, en principio, antes de que se llamaran o que fueran etiquetados como inteligencia artificial, eran más bien modelos matemáticos y simulación, ¿no? Así que lo que quiero ofrecerles es más bien algo más útil que el optimismo o que la alarma, ¿no? Yo creo que más bien es la precisión acerca de cómo la gente que estamos haciendo estamos haciendo los modelos o estamos utilizándolos, los vemos, ¿no? Mi tesis de partida aquí es eso, ¿no? La sesión se llamaba cómo la IA nos va a cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que la IA no va a cambiar la investigación dándonos mejores respuestas. Yo creo que más bien va a cambiar o alterar qué preguntas se vuelven más baratas de hacer y qué juicios delegamos sin darnos cuenta. El cuello de botella yo creo que deja de ser la producción, es decir, el texto, el código, la hipótesis, la revisión de literatura. Todo eso casi se abarata a cero, ¿no? Dáselo a Claude, dáselo a Gemini y te va a dar una respuesta, ¿no? Yo creo que la diferencia aquí es pasar de ser eso a discernir, ¿no? Y algunas de las preguntas que alguien hacía era, ¿dónde están las skills, las habilidades que le damos a los jóvenes? Ya contestaré eso en su momento, pero el riesgo aquí es real, ¿no? El peligro no es que la inteligencia artificial se equivoque o alucine, que claro, es un problema.
Yo creo que el problema mayor es que acierte de forma plausible a escala. Es decir, y este es un problema que existe o que existía antes de la inteligencia artificial. Seguramente conocerán algún compañero o alguna compañera que están muy seguros de sus propias opiniones, ¿no? Y aciertan de forma plausible. El problema es que lo hacen a escala. En un terreno donde ya no estamos entrenados para distinguir lo fluido de lo verdadero, ¿no? Y estaba viendo algunas de las preguntas que me enviaron, que ya las abriremos un poco, y vienen de chile, de dulce y de todos sabores, ¿no? Vienen desde la teoría crítica, la sociología y la filosofía de la medicina, y todas están muy bien. El problema es que yo no sé nada de eso. Mi forma de honrar las respuestas que les voy a dar es más bien, no es por darles razón por cortesía, de decir, sí, sí, claro, estoy de acuerdo, Manuel, estoy de acuerdo, Rosario. Yo creo que más bien es tomarlas en serio y a veces más en serio que su propio planteamiento. Es decir, ver mis propios límites, que eso a veces es lo que la inteligencia artificial no te da, ¿no? Ajá. Y yo creo que la metáfora técnica, cuando la metáfora técnica se afloja, yo creo que convertirse o tomar la precisión como una virtud es lo que nos vuelve humanos en este caso. Y con esta parte, yo creo que ahí abrimos la discusión. Yo tengo hice por aquí unas notas tratando de um, um, ver los temas de las diferentes preguntas que me hizo llegar Rosario, pero las abrimos conforme los vean ustedes. Y con eso, Emanuel, creo que tenías una pregunta. Espera, aquí. Sí, me escucho, ¿va? Sí, Gracias, compañeras, compañeros. Pues, doctor, en inicio agradecerte el espacio. Sabemos de tu agenda, sabemos la doctora Rogel pues, nos hizo favor de contactarnos contigo. Efectivamente, ya tenemos conocimiento, por los libros al menos, pero bueno, qué bueno que ya le pusimos cara a esos libros. Es para nosotros un placer. Sabemos que estás radicado en otro uso horario y sabemos pues evidentemente tienes tu agenda, entonces agradecerte mucho, doctor. Y efectivamente, qué bueno que empiezas con esa nota de caución, que a su vez yo hice lo propio, ¿no? Cuando mandé las preguntas que nos convocó la doctora Rogel. Eh, ciertamente, pues sí, me queda muy claro, seguramente a los colegas también, pues que efectivamente no es necesariamente tu campo, ¿no? Aunque también es cierto que pocas veces, ¿no? Bueno, hablo por mí, ¿no? Pocas veces tengo la oportunidad de platicar así tan de cerca y en un trato tan cordial, pues con alguien que se dedica a todos estos ambientes computacionales y a su desarrollo, ¿no? Entonces, pues no resistí la tentación, estimado doctor, de comentarte y efectivamente, pues bueno, en la lógica que comentas, pues de ahí vamos tirando el hilo. Fíjate que, como puedes advertir ahí en mi documento, eh, escribí tres temas, digamos, que los quise considerar como centrales y el primero de ellos es el que me genera, más ruido, ¿no? El último es un poco más epistemológico, ontológico, pero el primero es el que quiero preguntarte desde tu perspectiva eminentemente técnica, desde tu perspectiva eminentemente teórica y de desarrollo, ¿no? De estos aplicativos. Hay autores, autoras que refieren pues que la IA, ¿no? Todos estos elementos no son neutrales, ¿no? Incluso me acuerdo que hace unos 10 días, o 12, el Papa incluso, ¿no? Hasta ya llegamos, el Papa habló de esto, ¿no? En una de sus encíclicas, la más reciente, la neutralidad de la inteligencia artificial. Eh, yo tengo claro, y bueno, esa es mi perspectiva, pues porque nosotros digamos, quienes trabajamos en ciencias sociales, vemos, ¿no? La IA a partir de sus efectos, ¿no? De lo que hace, de lo que causa, no tanto necesariamente de su desarrollo, ¿no? Es ahí donde está la incógnita, ¿no? Que tal vez tú nos puedes orientar un poco. Eh, Vemos los efectos, vemos un poquito las cosas que hacen pues en el desarrollo
de conocimiento, en la didáctica, en la pedagogía, en las políticas públicas, pero a mí me gustaría preguntar, digamos, desde los engranes, desde los fierros, estimado doctor, si es que tú tienes algo que decir al respecto. ¿Estás de acuerdo con esta consideración? La IA efectivamente no es neutral, es decir, viene predispuesta desde un punto de vista de diseño o, por el contrario, pues tiene que ver más bien con su implementación, con su uso, con su adaptación. No sé si tengas algo que decir al respecto, doctor. Y a raíz de eso, si es así, pues el papel ético, el papel inclusive de accountability, ¿no? De los expertos, de los técnicos que desarrollan estas tecnologías para mitigar, ¿no? Que no se reproduzcan estas desigualdades, ¿no? Si es el caso. Claro, claro, no, muy bien, es me estoy escuchando por ahí, no sé si puedan ah, ah, cerrar sus micrófonos un poco. Sí, esta idea de neutralidad, de sesgo y de responsabilidad es una de las cosas que da mucho de qué hablar. Yo abriría con decir, y bueno, ¿quién es neutro? ¿No? En realidad, ¿quién en quien sea neutro que tiene la primera piedra, ¿no? Antes Y de la eso IA no va incluso. solo, Claro, y claro. eso no va solamente en términos de inteligencia artificial. Dejemos la inteligencia artificial de un lado, hablemos de política y política pública, como lo decías tú. ¿Quién de los políticos será neutro de esa manera? Yo creo que siempre hay un sesgo que uh, tiene algo que ver por ahí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la parte ética, la parte de responsabilidad es quien nos salva, ¿no? Ah, comento algunas otras preguntas que son más o menos que van hacia a la misma idea. Preguntaba a alguien también, ¿el sesgo es un modelo, de un modelo es un error que se corrige o una decisión que alguien tomó y nadie firmó? Va en ese sentido también de neutralidad. O si tuvieran que señalar el momento exacto donde nace el sesgo, se apunta hacia los códigos, a los datos o a la pregunta que decidimos predecir. Ujú. O alguien preguntaba hacía la misma pregunta en términos clínicos. ¿Quién paga cuando un algoritmo clínico discrimina? ¿No? ¿Es el ingeniero, es el hospital o es Ujú. quien lo compró? ¿No? Yo creo que aquí la idea de esta dicotomía es el problema ya sea de diseño por un lado, que es como parte de la pregunta que se hace, ¿no? Son los modelos como tales sesgados de diseño, de principio, ¿no? O es su implementación. Y yo creo que esta dicotomía tal vez es un poco falsa, ¿no? Yo creo que el sesgo entra en cada capa y cada capa es más dañina en cuanto el modelo se va utilizando río arriba. Es decir, si yo hago un modelo y nada más lo uso para pasar mi tarea, no hay ningún problema porque nada más hice la tarea. Pero si Sí. lo estoy utilizando para tomar decisiones y esas decisiones se están tomando en cuenta en el sentido clínico, entonces ahí es otra capa de responsabilidad que se tiene. Yo creo que el encuadre del problema es lo que es más caro y es lo menos vigilado. Ah, lo decisivo es lo que decimos, lo que elegimos predecir, ¿no? Un caso canónico que pueden ver por ahí, no tengo la um, cita a la mano, pero la puedo buscar, es un algoritmo hospitalario que utiliza el gasto sanitario como una variable que encapsula la necesidad de salud de las personas. Y claro, históricamente se gasta menos en pacientes de color que en blancos. Esto es un ejemplo en los Estados Unidos. Claro, Ah, claro. el modelo clasifica sistemáticamente a estas personas como menos enfermos, pero no es que sean menos enfermos, el problema es que No. tienen menos ayuda, ¿no? No entran tanto como la población blanca, ¿no? En este caso, el sesgo está en la elección de la variable objetivo. Y en ese sentido, yo lo que digo es que, pues,
en uno de mis libros siempre digo que no hay cosa tal como un modelo perfecto. Yo creo que si tuviera que hacerle un adendum, diría que el modelo como tal es un sirviente fiel de la función que elegimos optimizar. Y por eso ningún modelo es neutral, porque ningún objetivo lo es. Una vez que tienes un objetivo, estás sesgado. A menos que el objetivo sea no estar sesgado, pero entonces, ¿qué optimizas? ¿No? Ah, y yo creo que en ese sentido, ah, bueno, es el sesgado en la variable objetivo, pero hay otros motivos, el sesgado de datos, ¿no? Aquí los datos que se están utilizando pueden contener ese sesgo como tal. Otro ejemplo, y ya tiene más tiempo. Ah, Utilizando los códigos postales también es un ejemplo en Estados Unidos, para encapsular demografía en ciertas partes, en ciertos vecindarios, digamos. Los datos están sesgados de entrada porque hay guetos y entonces hay áreas o hay zonas postales donde la gente como tal tiene menos acceso, pero es también, lo decía anteriormente, es población de color, por ejemplo, ¿no? Y finalmente es la función de optimización que se tiene. Si optimizas, por ejemplo, alguien preguntaba, la idea de que los modelos que se están utilizando son de, no recuerdo la frase que utilizaban, pero uh, más bien son utilizados como para el juego, como para tenernos metidos dentro de gamifying, ¿no? Uh, si optimizas engagement, por ejemplo, en mercadotecnia, el problema, el modelo hará exactamente eso, te tendrá metido ahí para hacer más juegos o para tener más memes o para ver más videos de los que estás viendo, porque ese es tu modelo de optimización. El modelo no es neutral porque, como lo digo, ningún objetivo lo es. El modelo es, como decía, es un sirviente fiel de la función que elegimos optimizar. Entonces, el problema es del diseño o de implementación, yo diría que es de ambos, ¿no? Pero el sesgo más grave es una decisión de gobernanza o como lo decías tú, Emanuel, de ética, ¿no? No es un bug, ¿no? Ah, es una consecuencia estructural, ¿no? Que puede volverse fatalista y diluir la culpa, ¿no? Sí, Yo no claro. fui, fueron los datos, yo no Sí, fui, fueron, ¿no? sí. Yo creo que aquí lo que hay que tomar en cuenta es que son las personas, al menos hasta este momento, somos las personas concretas quienes eligen la variable objetivo, quienes eligen los datos, quienes eligen el umbral y la responsabilidad es nominativa, no es atmosférica. Rosario comentaba acerca de la base de datos que venían con datos sucios. Sí, Yo puedo OpenAI. seguir haciendo el anuncio, el modelo con esos datos sucios. ¿Y de quién fue la culpa? Bueno, pues en parte del investigador por utilizar los datos sucios, en parte por los asesores por decir, ay, pues sí, ahí que se vea, ya sácalo, ¿no? Ujú. Uh, y, Sí, y ya, y bueno, tengo más que hablar, pero ¿por qué no vamos a otra pregunta o otras ajá. cosas? Porque si no, Sí, aquí ya me dieron tema. ya te dimos. Es que, porque si le damos tema, se va. Este, Sí, ya, ya, tú apaga. Ya. ya, pues muchas gracias, por la charla, se nota, pues, la profundidad con la que conoces el tema. Y mira, tomando en cuenta lo que acabas de decir, y entiendo que te has dedicado a la parte médica de la IA, que es como muy importante ahora que hay envejecimiento por todos lados, y eso implica un montón pues, de problemas físicos, de movilidad, en fin. Y además, pues, el problema es que justo, digamos, estas desigualdades de las que hablas, pues se van a reproducir permanentemente en las IAs. Yo te quería preguntar a propósito, pues, de las muchas actividades que realizas, es si hay como posibilidades
digamos, reales de democratizar la IA. Es decir, de que llegue a personas, pues, con dificultades económicas, con dificultades de desigualdad. Es decir, ¿cómo, ¿cómo pensar eso en el mediano plazo o en el más corto plazo, doctor? Claro, claro, Aldo, es una pregunta también de otra dicotomía. Yo creo que ahí ya me está saliendo lo físico, ¿no? De la dualidad de onda-partícula y la dualidad de todos casos. Yo creo que la parte interesante de democratización de la inteligencia artificial son dos lados de una moneda. Es decir, aunque yo no utilice nada de inteligencia artificial, hay modelos que están siendo utilizados y que los estoy utilizando sin saberlo. Hablábamos de engagement en Facebook, ¿no? Claro. Yo sin saber estoy dándole datos ahí, a pesar de que no estoy utilizando AI, ¿no? Como Gemini o como Claude. O Ah, incluso al hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Y entonces yo creo que la pregunta que yo haría en principio, Aldo, es ¿a qué nos referimos con decir que estamos democratizando la inteligencia artificial? ¿Al uso de modelos? Es decir, yo, Juan Pérez, que tiene estudios de secundaria y lo utilizo, o yo, Juan Pérez, que tiene estudios de secundaria, que puedo utilizar. ¿A qué nos referimos al respecto? Porque yo creo que son como dos partes, ¿no? Digo, sí, sí. Ya. Sí. ¿Qué tal mi voz? Sí. Sí, digamos, tienes, digamos, por un lado el tema de la complejidad en el uso, pues, vamos a llamarle, de las herramientas que hay, ¿no? Y por ahí he escuchado mucho que hay personas que todavía siguen usando las IAs como más avanzadas, como si fueran Google. Esa es como una discusión, pero luego está la Ajá. otra discusión sobre un poco lo que dices, cómo le acercas la herramienta, como en su momento nos acercaron las calculadoras científicas que se veían complicadísimas cuando estábamos en la secundaria, para un poco para entenderle, ¿no? Y poco a poco los fabricantes fueron siendo un poco más generosos en la posibilidad bueno, sí se puede hacer una ecuación de segundo grado con calculadora, siempre y cuando sepas utilizarla. Es decir, que la IA vaya siendo, digamos, más fácil de utilizar y obviamente más Claro, útil, no como, digamos, claro, como que más aquí, útil para personas que, pues, o tienen problemas de aprendizaje o que no cuentan con todos los elementos, digamos, para informarse, pues, como de todas las complejidades que representa un Perplexity, un Claude, ujú, ujú. un chat GPT. Un poco sería esa mi pregunta a propósito de toda tu experiencia en la que tienes que construir sistemas para que nos platicaba aquí la doctora, para que los viejitos avisaran que se están infartando. Y eso ya es por ejemplo, una persona pues de generaciones más arriba, pues ya les cuesta mucho trabajo la tecnología. Y sin embargo, tú lograste romper con esa brecha y democratizaste a un sector que pues ya de una generación. Sí, de otra, más bien. Exactamente. Me refiero un poco a eso, ¿no? ¿Cómo hacemos más accesibles la IAS pues, a los distintos segmentos o estratos que pues enfrentan dificultades de acceso? Sí, yo creo que en ese sentido, también una vez más, pongamos uh, Espera, espera. po- pongamos esto como ejemplo. No es que haya AI, es que cómo utilizo el botón del Zoom, ¿no? Y yo creo que en este caso no es una combinación de diseño diseño de accesibilidad y para qué estamos utilizando esa tecnología, ¿no?
Y a mí me da un poco así de escozor y de horror que decimos que es AI Claude, ¿no? Porque AI más bien es una parte del conocimiento de ciencia computacional que es grande, ¿no? O sea, puedes hacer todo no, ni siquiera solo un curso, es toda una carrera haciendo una parte pequeña de inteligencia artificial. El problema es que ahora le llamamos inteligencia artificial o IA a Claude o a Gemini, pero en realidad son modelos extensos del lenguaje, ¿no? Que pueden hacer un montón de otras cosas. Y yo creo que esto, el lanzamiento de ChatGPT hace 2, 3 años, yo creo que fue un parteaguas en hacer este tipo de modelos accesibles a más gente. Yo no digo que sean accesibles a todos, pero lo hacen más. Es decir, hace que cuando escribí mi primer libro de inteligencia artificial, 6, 7 años, Ujú. 15 años. Sí. era un libro Tenías escrito. 15 años, dice, Ajá, dice exacto. Aldo que tenías 15 años. Claro, era un libro escrito para estudiantes de esa área, ¿no? Hoy en día, cualquiera graba mi libro, y digo, no cualquiera no es por hacerles el feo, pero ustedes no eran ustedes no eran mi audiencia, ¿no? Eran más bien gente que venía de física, de biología, gente de ciencias computacionales que estaban interesados en utilizar modelos para hacer sus problemas mucho más fácil. Que bueno, ahora ustedes lo utilicen para hacer análisis de Scopus, que bueno, pero es parte de esa democratización de las herramientas. Y entre más gente lo utilice en ese sentido, yo creo que se visualiza mejor las fallas donde esa democratización no funciona, ¿no? Estaba dando una plática en Oxford hace 2, 3 semanas con chicos estudiantes mexicanos que están en el Reino Unido, y había una chica que hablaba, ella tiene problemas motores, y hablaba acerca de su experiencia de cómo está haciendo el doctorado en el Reino Unido y qué diferencia tiene entre tener acceso a herramientas que le permiten hacer la investigación de una manera mucho más factible que ¿no? Y uno de los ejemplos que ponía era la utilización de herramientas como ChatGPT para permitirle dictar. Dejen tú de hacer otra cosa. Yo no puedo escribir porque tengo problemas con los dedos. Ujú. Utilizo ChatGPT eh, para dictar las oraciones. Y eso le parecía a ella una cosa que ya es fascinante, ¿no? Y una cosa que ella misma decía es, la gente que tiene el mismo problema, no recuerdo el nombre del síndrome que tiene, pero gente en México que tiene ese mismo problema, que están en zonas rurales, deja tú que no tengan acceso a ChatGPT, no tienen acceso a electricidad. Ujú. Sí, Entonces, es otra forma de ver esta democratización también, ¿no? claro, claro. Yo quiero aprovechar este pequeño, ¿cómo se llama? Paréntesis, para darle la bienvenida a Diego, que nos está acompañando desde Brasil, ¿no? Porque yo le avisé a mi hermano que iba a estar por acá y me dijo Diego que si también hablabas portugués, y le dije, caray, hay pocas cosas que ese muchachito no puede hacer, pero que ahí estaba para hablar portugués, tú tranquilo, y las preguntas ahí siguen, nada más decirle a Diego que gracias porque él tiene también otro uso horario, pero bueno, estamos aquí en esta sesión. Diego fue alumno acá en la Autónoma del Estado de México, hizo el doctorado en doble grado con Blumenau, y pues muy contento de que esté acá. También está Ismael, que es un fan tuyo, ¿verdad, Isma? Del libro, porque además está haciendo unos desarrollos muy bonitos para ser sociólogo, quien lo viera, ¿no? También tenemos a Ángeles por acá, que ella es la que está trabajando temas de salud y que está como muy interesada, Isabela, que ya es de comunicación, y bueno, estamos aquí escuchando, y no sé si alguien por ahí tenía tú tenías preguntas, ¿verdad, Ángeles? Yo voy a apagar mi micrófono para que tú puedas hablar, ¿ok? Tú préndelo. Diego, Sí, ya. Ajá. Diego, Diego es un es conocido. ya le pusimos nombre. Ah, sí,
Diego, paper. ¿sabes qué, Diego? Que déjame, pongo mi micrófono tantito. Diego, les he presumido tu tesis y el análisis que hiciste con FOSS-Viewer, con los datos de Scopus y de Web of Science. Un caso divertido de Diego es que él tenía acceso a Scopus y a Web of Science en su universidad en Brasil y no lo sabía, ¿no? Y ahora ya a sus alumnos les está dando estas cosas y, en fin, ¿no? Pero bueno. Estamos haciendo evangelización por varios lados en América Latina, pero ya le pusieron cara a Diego. Saluda, Diego, al menos a todos, porque todos vieron tu trabajo y les gustó. Hola, hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por invitar. En viernes pasado, estábamos hablando con mis alumnos acá, como una semana académica, y apresentava a eles um pouco de meu trabalho e também um pouco del processo, ¿no? De trabalhar com os dados de Scopus e Web of Science e fazer uma boa revisão da literatura, ¿no? Uma revisão como mais grande, mais sistemática, para apresentar um pouco a ideia de que podemos sim trabalhar com os metadados, com as informações, antes mesmo de ler todo e nos leer todo o material e trabalhar com o texto. Então, me gostou muitíssimo aprender isto com Rosário e com Panchi também, e trabalhamos muitíssimo com tantos outros também, com Aaron, e também chegamos em Bibliometrics para fazer uma análise mais profunda. Em meu caso específico, se quedou muito bem, porque estavam trabalhando com o zapatismo, e há muitas publicações acerca do zapatismo, pero não sabíamos todos os pontos que se manejava os trabalhos. Então, se quedou muito bem e me gostou muito conhecer todas essas. E estou aprendendo, todavia sigo aprendendo este tema. Uh-huh. Um pouco isso. Sí, porque e perdão ciencias... retrasar-me, pero eu estava trabalhando também e muitas coisas de agenda e tudo. Sí. Gracias, Diego, por tus comentarios. Creo que tenía Angie unas preguntas específicas de pregúntale al doctor Chito lo que quisiste saber de IA y no te habías animado por ahí. Ismael también tiene muchas preguntas que incluso a mí me va a gustar que Ismael te enseñe el desarrollo que hizo, con Oxygen. Vas a ver lo que puede hacer un alumno de sociología. Pero primero tú, Angie, y luego le damos la palabra a Ismael. Uh-huh. Hola, doctor, bonita tarde. Gracias. Doctor, yo estoy un poco pensando en esta parte de datos, sin perder la humanización, esta sensibilidad, ¿no? Que el cara a cara nos da, ¿no? Entonces, en este sentido, yo he estado buscando muchas maneras de cómo integrar los datos a esta parte, sobre todo de salud materna, ¿no? Entonces, en donde no específicamente es una enfermedad, es un estado biológico de las mujeres, pero es tratado como enfermedad y luego todas estas complicaciones que se dan en un hospital. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo humanizar los datos? ¿Cómo no perder la dimensión humana, social de los datos? Y bueno, la segunda, doctor, es un poquito ya más filosófica. Michel Foucault hablaba de 3 espacializaciones, ¿no? De la salud. Entonces, en esta transición, por ejemplo, de la medicina moderna, de la medicina clínica al hospital, a la biopolítica, mi pregunta es, ¿ya pasamos hacia una siguiente etapa? ¿Se considera que ya estamos pasando, que ya el algoritmo, esta zona, que no es precisamente ya el Estado quien está manejando, sino solo son los algoritmos, una nueva espacialización? Prendo y tú apagas. Sí. Okay. Pues sí, yo creo que esto también tiene que ver, alguien hacía una pregunta acerca de lo cuantificable, ¿no? Y protección de información también, ¿no? Que también tiene que ver con deshumanizar a la persona. En todo caso, bueno, ¿qué le pasa al paciente cuando no cabe en un indicador? O un modelo que dice, no sé sobre este caso, es menos útil o más humano que uno que da un número con aplomo. Si la inteligencia artificial produce el conocimiento, ¿qué capacidad mental tenemos
para defender el propósito y no atrofiarla, ¿no? Yo creo que es una preocupación relevante, Ángeles, pero que tampoco es nueva por tener inteligencia artificial. Ujú. Veámoslo como medicina, ¿no? Como médicos siguen teniendo datos de la persona, tengan inteligencia artificial o no, ¿no? Y yo puedo utilizar esos datos para hacer estos cuadros clínicos para decir si alguien tiene la enfermedad o no, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la preocupación de la deshumanización es legítima, pero yo creo que aquí el diagnóstico está un poco mal puesto desde mi punto de vista. La ciencia de datos en ese sentido no deshumaniza por cuantificar, porque en todo caso los métodos cuantitativos que ustedes utilizan en sociología también deshumanizan, ¿no? Sí. O sea, no es porque los modelos sean automáticos. Se Ujú. deshumaniza cuando se olvida que toda medición es un modelo con residuo de error. Ajá. Y eso lo tenemos bien claro los físicos. O sea, en el primer semestre de la carrera de física tienes una clase de medición y de error. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, ya que se queda uno pensando, claro, esos son residuos de error. Y si se trata de residuo de error como ruido, en vez de tratar al paciente que no ocupo como en ese indicador, ¿no? Es decir, esas barras de error uno las tiene porque Ujú. precisamente tiene que tener en cuenta que no todo cabe en ese jarrito, ¿no? Ujú. Entonces, mi instinto de físico es que el mapa no es el territorio, Ujú. es un modelo nomás, ¿no? Bien. Y todo indicador debe traer sus barras de error y por eso cuando uno tiene modelos, preguntan estadísticamente cuál es el error que tienes en estas mediciones y es un error sistemático o no, ¿no? Y como tal, yo creo que la deshumanización empieza cuando borramos esas barras de error y confundimos lo que pudimos medir con lo que importa, ¿no? En el sentido que hablaba sobre embarazo, ¿no? O mujeres en estado de embarazo. Uno puede medir un montón de cosas, pero ¿cuáles de estas son las que importan, ¿no? Y no recuerdo el nombre del libro en este momento, tengo varias cosas que tengo que mandar, pero hay un libro de un autor de medicina que habla acerca del uso de inteligencia artificial. En ese caso, el libro tendrá como unos 4 o 5 años. En ese caso, eran modelos de inteligencia artificial más que ChatGPT, ¿no? Y él lo que decía es, qué bueno que estemos utilizando este tipo de modelos que permiten hacer este tipo de cuantificación y permiten darnos esta cavidad, pero permitamos al doctor humano hacer lo que hace mejor, que es dar care, ¿no? Ah, eh, esa cosa que el algoritmo o el robot de No este basta. momento no pueden hacer, ¿no? Entonces, pues la ciencia de datos integral, lo cualitativo, sí, y cada vez más, ¿no? Hay métodos mixtos, NLP sobre notas clínicas, ¿no? De procesamiento de lenguaje, notas clínicas, narrativas del paciente, pero yo creo que hay un límite honesto, ¿no? En este caso, los LLMs, los modelos extensos del lenguaje, procesan texto cualitativo aplanándolo, ¿no? Claro. Y extraen lo decible y descartan lo que se dice entre líneas, ¿no? Que a veces eso es lo importante, sobre todo en parte médica, ¿no? Si llega el doctor y te pregunta qué te duele, no es solamente por preguntarte en qué parte de tu cuerpo te duele, sino también está viendo cómo lo dices, ¿no? Ay, doctor, es que no puedo ni hablar, ¿no? Es diferente que decir, sí, me duele aquí, pero pues ¿no? Yo creo que todo este tipo de entonación y eso no necesariamente entra en estas cosas. Y yo creo que estos son las diferencias entre utilizar estos modelos como tal y hacer diagnósticos o hacer utilizarlos de manera que nos permitan
ser humanos, ¿no? Un modelo que admite que no sabe, en ese sentido, sería más humano que uno que es confiadamente en lo promedio, ¿no? Pero una vez más, este tipo de problemas no es solamente por el uso de inteligencia artificial. Si hay comentaba al inicio de la sesión, seguramente conocen algún compañero o compañera que dice lo que dice bien seguro de ellos mismos, aunque Sí, sea una muchos. falsedad, ¿no? Ah, y uno no dice que alucinó, ¿no? Dice, ay, estaría muy bien Es decir, ay, necio. mira, fulanito alucinó. Ahí son otros problemas que no Sí. tendría, ¿no? Sí, pero bueno, en el clínico el lazo aquí no es un sello de goma, ¿no? De decir, ya pasó, ¿no? El trabajo es precisamente ver el residuo que el modelo tiene, ¿no? Y cuál es esa confianza. Ujú, Ah, en ese sentido, yo creo que la capacidad, alguien preguntaba acerca de qué le vamos a dar a las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que la capacidad de decir no sé, pero lo investigo, es ajá, mucho más importante que decir, ay, sí, mira, ya ChatGPT me lo dio, ¿no? Y yo creo que es distinguir una buena pregunta que se puede hacer a un paciente, o no, de una buena respuesta, porque la segunda, si te lo das a ChatGPT, te va a dar a eso y te va a dar hasta 10 líneas más, ¿no? Ah, y yo creo que la deshumanización viene en cuanto utilizamos estos modelos sin discernir, ¿no? ujú. Sin evaluar el Sí. proceso. Y yo creo que eso tiene que ver más bien con el proceso, más que con la tecnología de la Ujú. cual estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Muy ligado a ese tema, y le quiero dar la palabra a Isa, porque ella tiene una pregunta ligada con esto, y luego ya nos vamos con Ismael, que tenía por ahí otro comentario. Yo apago mi micrófono y tú, Isa, aprendes el tuyo. Ujú. Buenas tardes. Bueno, yo también estoy bueno, trabajando un tema sobre salud, igual que Angie, sobre embarazo adolescente. Y bueno, en el transcurso del curso de la doctora, pues me doy cuenta que todos estos modelos, otras estas herramientas tienen modelos de lenguaje entrenados principalmente como, o sea, que datos que provienen del norte global. Entonces, pues, ¿cómo podemos, qué sesgos se pueden introducir en la inteligencia artificial a la hora como de sintetizar toda la literatura académica que hay respecto a esos temas? Y sobre todo porque cambian mucho las problemáticas sociales, también económicas y políticas de estos tipos de países a comparación de los del norte global. Entonces, pues sí, ¿qué sesgos hay y si hay alguna estrategia en la cual podríamos implementar esta como, ajá, podemos implementar la reducción de este tipo de sesgos y garantizar un análisis en el cual pueda ser más representativo y más apegado a la realidad de esos países? Y ya, solo Ujú. sería esa mi pregunta. Gracias. Tú apagas tu micrófono y yo. Listo. Sí. Claro, el problema aquí es no solamente en la parte de embarazos de adolescentes en América Latina, ¿no? Yo creo que el problema de investigación es generalizado, ¿no? Es decir, vete unos 10 años atrás y obviamente los resultados de investigación que se publican son aquellos que vienen de universidades, como dices, del norte global, ¿no? Y yo creo que alguna de las cosas que Rosario ha trabajado, por ejemplo, es en ese sentido, es el darle visibilidad a investigación que se hace en otras áreas, ¿no? En otras áreas, no en el sentido Ujú. de conocimiento, sino en otras áreas Local. globales, ¿no? Ajá. Ver lo local por no, uno ve lo global por no ver lo local, ¿no? Y yo creo que a veces el tipo de estudios que estás haciendo, Isabela, por ejemplo, uno pensará que a lo mejor no es que mis datos no son representativos, pero yo creo que darle visibilidad a estos resultados de decir, hay un problema de sesgo y este es el problema que podemos cuantificar en este momento como sesgo. Yo creo que
abre las puertas a tener la discusión de y cómo capturamos esos datos para nuestra área local, ¿no? Y esas, no tengo una respuesta de decirte, esta es una estrategia que uno puede utilizar. El problema de no utilizar estrategias es precisamente porque no hay esos datos. Yo creo que el tipo de resultados que puedes obtener acerca de hacer este tipo de estudios, a pesar de que sean limitados, yo creo que en la parte de discusión es discutir qué tipo de cosas investigadores como tú, pero también gente que trabaja en salud, en parte social, en política, pueden ayudar a capturar estos datos de manera mejor, ¿no? Y yo creo que es un poco hacer proselitismo, ¿no? Levantarse en armas, investigadores del no del norte global, unámonos, ¿no? Del sur global, Cómo, como nos del llaman, ¿no? sur global, Del sur global. Ajá. cómo podemos mejorar este tipo de captura de datos que pueden ayudar a echar luz a las diferencias que se tienen contra los estudios que se hacen en el norte, ¿no? Y que a veces algunos de ellos pues, sean parecidos, ¿no? Sobre todo en la parte más biológica, porque ser mujer en Chile biológicamente no es muy diferente de ser mujer en Canadá, ¿no? Creo yo. El problema, como bien lo dices, es la parte sociopolítica en la que vive esa mujer, ¿no? Y bueno, y como tal, pues no tengo una respuesta, porque si tuviera, yo creo que tendría un grant, pero así más grande que yo, ¿no? Ah, y la Sí, respuesta, pues sí, es como un poco obvia, ¿no? Recolectar más datos del sur global. Y pues es una trampa y conviene que yo creo que sería una sesión como tal, tratar de desbaratar am, esa oración, ¿no? ujú, Porque dentro de las mismas categorías, el norte tampoco corrige el sesgo, ¿no? Es decir, ujú, el que haya datos del norte global no quiere decir que sean sin sesgo. Bien daban los datos acerca o los ejemplos de sesgo contra gente de color, ¿no? ujú. Ah, y el sesgo no es solo un problema de cantidad, es de quién define esas categorías, ¿no? Y ahí el norte se codifica de forma invisible, ¿no? Es decir, ves los datos y uno dice, ay, tiene un montón de datos, pero ¿cuál es el Ujú. problema que estos datos tienen, ¿no? Claro. Ah, Claro, claro. Y fíjate que justo uno de las opciones que hay para poder cubrir los datos que, por ejemplo, el sur global está en otras bases de datos como Penalex. El problema no es no tener los datos ahí, sino que cuando sí se cosechan esos datos es que vienen incompletos, no vienen limpios y ese es el problema que hemos tenido para, por ejemplo, decir, vamos a incorporar estos otros datos, los bajamos y es un horror la limpieza y es una cosa espeluznante. Entonces, claro, es más sencillo trabajar con los datos que ya vienen estandarizados, aunque no estamos representados ahí, porque trabajar los datos donde sí estamos representados toca trabajar un montón en la limpieza no solo en la limpieza de los claro, datos, sino que hay muchos a donde el dato es no información. O sea, los datos son incompletos, lo poco que se llega a capturar o están mal hechos, ¿no? Y eso es un claro. dolor de cabeza. Eso es un poco a lo que se enfrentó Ismael cuando trató de descargar OpenAlex y que no pudo. Pero a mí me gustaría que Ismael te cuente lo que él ha hecho, porque él tiene, mira, se muere de risa. Él ha hecho unas cosas bien bonitas que yo le he dicho que quizá tú le puedes dar más sugerencias de las que yo le he dado, porque él ya está trabajando con Python, él ya está leyendo tu libro, el de visualizaciones, y sí es el que lleva, mira, todos dicen, sí, Isma es el que lleva más, ¿no? Avance en esto, pero a ver, Isma, libera tu micrófono, contigo no tienes problema porque él físicamente no está ahorita con nosotros, pero cuéntale a Jesús qué has hecho y a dónde tienes dudas de lo que estás armando. Ujú. Ah, Primero, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Muy sí, bien. ok. Bueno, la cuestión no es de que, bueno, escuchando mm, lo que su opinión, no es de que si la inteligencia artificial nos vaya a dar
información, ¿no? Ya es un hecho. La inteligencia artificial ya tiene información que es sesgada en muchos campos, sí, sí es muy sesgada. Incluso los datos los tenemos los tenemos que verificar. Bueno, por esa parte, por la otra, yo estaba viendo un video hace 2 días sobre NVIDIA y cómo ya no se habla de inteligencia artificial general, sino que ya se habla de inteligencia artificial de propósito, de un solo propósito, que se le llama inteligencia artificial de agentes. O sea, cómo estos agentes en, no sé, en medicina, en economía, en psicología, en sociología, van a exponer un nuevo mundo a través de los datos que se envíen o que se recolecten a través de diversas fuentes, ¿no? Pero como estos agentes van a tratar de ver este mundo y no solamente ver este mundo, sino que van a tratar de que ya la inteligencia artificial se vea en un mundo físico. Lo vemos en los robots, lo vemos en las cámaras, lo vemos En en los los gemelos aparatos digitales. electrónicos, lo vemos en nuestros celulares, lo vemos en nuestro día a día, que poco a poco la inteligencia artificial ya está absorbiendo varias actividades de los humanos. Y esa es como que por ahí va mi artículo de investigación que es del uso de la inteligencia artificial en jóvenes universitarios, cómo utilizamos o cómo los universitarios utilizan estas herramientas de inteligencia artificial que están al alcance de todos, en su teléfono, tablets, computadora, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo estos agentes de IA van a hacer que no mejoren nuestra calidad? Bueno, en parte sí, mejoren nuestra calidad de vida, para eso se diseñó esta herramienta. Pero cómo estos agentes van a cambiar completamente la ciencia, cómo estos agentes van a hacer que las personas que están estudiando inteligencia artificial va a haber un gran cambio en las personas que no están estudiando inteligencia artificial o que no saben programar. ¿Cómo, Ujú. cómo ve esta situación, doctor? Claro. En principio, creo que sería pertinente hablar acerca de qué es un agente en inteligencia artificial, sobre todo porque, o sea, no es el agente 007, ¿no? Ni tampoco es el agente como en el estilo filosófico de tener agencia, ¿no? Viene un Ajá. poco de ahí, pero yo creo que les prometí un poco de precisión. Entonces, hablemos de qué es un agente y luego contestamos la pregunta. Entonces, un agente en inteligencia artificial en este momento es un modelo de lenguaje al que le das tres cosas. Una es el objetivo, y ya quedamos que los objetivos no son sin sesgo, ¿no? Ajá. Un conjunto de herramientas que puede utilizar, un motor de búsqueda, ejecutar un código, llamar a APIs, mover dinero, escribir en otros sistemas, ¿no? Le das herramientas. Y un bucle donde él mismo, el agente, decide la siguiente acción. Esta acción la ejecuta, observa el resultado y repite hasta que cumpla su objetivo, ¿no? En principio, el humano no aprueba cada paso. Y de hecho, muchos de los agentes que uno utiliza, de los que hablabas, Ismael, que utilizan los jóvenes, a lo mejor no son necesariamente uh, autónomos en ese sentido. Todavía te pregunta alguna cosa, ¿no? O pide al humano que cheque, ¿no? El salto aquí no es un chatbot, ¿no? No es que tengas un chat con el agente. Es algo más inteligente, ¿no? Es el mismo modelo, pero está envuelto en un bucle, en un lazo de control con herramientas y con memoria. La diferencia aquí, en todo caso, es de autonomía y de acción, no es de inteligencia como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, un chatbot sería un oráculo, le preguntas y te devuelve texto, ¿no? Si se equivoca, ya, nomás produjo una cosa mala, pero no hay problema. Un agente es un becario al que le delegas una acción, ¿no? Entonces se va, usa herramientas,
toma decisiones y vuelve con la tarea hecha, ¿no? O con un desastre, ¿no? Como Sí. quiera que lo veas. Si se Como un equivoca, becario, como un becario. como un Sí. becario. Si se equivoca, pues actúa sobre el mundo, ¿no? Ajá. Y entonces hay varias cosas que conviene ver para desinflar el hype, ¿no? De, ay, estamos utilizando agentes, ¿no? Bueno, la primera es autonomía. En ese sentido, la autonomía es un espectro, ¿no? No es un interruptor. Es decir, no es on and off, ¿no? Abierto o cerrado. Es un espectro. Y va desde el humano aprueba cada paso, hago esto y lo aprueba, lo hago esto y lo aprueba, hasta totalmente autónomo, ¿no? La mayoría de los productos serios que viven acerca del primer extremo del humano a prueba, ¿no? Y lo hacen por buena razón. Si se van a mi canal de YouTube, el último video que puse fue acerca de cómo Órale. OpenAI acaba de salir, de sacar que tengas tu agente en tu teléfono. El problema ahí no es porque ay, lo utilices el teléfono, ay, qué padre, ¿no? Esa es como la parte de mercadotecnia. La parte interesante es porque se han dado cuenta de que todavía se requiere el uso del humano como tal. Y de esta manera desligan el estar pegado dentro de tu desktop o de tu laptop y te puedes ir, te echas un cafecito y al mismo tiempo le dices, sí, ChatGPT, síguele a lo siguiente, ¿no? Ah, el perfil de riesgo cambia porque ahora la gente hace y no porque sea más listo, ¿no? Es porque está en ese bucle Repetir, de de iterar. repetición, ¿no? Ujú. Un error deja de ser una respuesta incorrecta y pasa a ser una consecuencia. Ujú. Pero como ese error le puedes decir, no, no, ChatGPT, no te vayas por allá, vete por acá, ¿no? Hay esa parte de corrección, ¿no? Y finalmente la fiabilidad que se destruye cuando tienes bucles muy largos. Hay ejemplos, seguramente han oído hablar de OpenClaw, Ujú. ¿no? Sí. OpenClaw. Utilizaron Claude y lo hicieron como open source y la gente lo utiliza para lo dejan correr toda la noche, ¿no? Si cada paso acierta el 95% de 10 pasos encadenados, te deja en, no sé, unos 60% con error, ¿no? Y por eso una gente es impresionante en las demostraciones, ¿no? Pero si lo dejas correr en 30 pasos, no es tan bueno, ¿no? Y por eso siguen teniendo al humano. Ah, la pregunta que haces en cuanto a cómo nos cambia las cosas, la calidad de vida, yo creo que no, fíjate, te he de decir, porque cuando utilizas más estas cosas, la gente como yo que hace código, terminas haciendo más código. Y el problema es que terminas teniendo que checar más becarios de lo que quieres, Ujú. porque tienes un montón de agentes que unos hacen de chile y otros hacen de dulce y otros les queda bien y otros les queda mal, pero a ti te toca hacer la limpieza. Mm. Y entonces, pues el impuesto que pagas es de burocracia, ¿no? Porque Ujú. entonces tienes que checar que todo esté bien, a menos que tengas la certeza de que el modelo siempre va a estar bueno. Pero eso ni a un buen becario se lo das. Es decir, ¿por qué queremos que los agentes artificiales sean mucho más confiables que los humanos? A los humanos no le vas a decir, oye, te equivocaste 3 veces y entonces, no. Nomás le dices, no, mira, Ismael, sí te equivocaste, pero en la siguiente ya aprendiste, ¿no? Yo creo que uno Sí. termina haciendo más trabajo en realidad, en este momento, a lo mejor conforme siguen mejorándose, yo creo que tal vez un poco menos. Y hablo con lo que abría la sesión, ¿no? Yo creo que la parte la que nos ayudan es más am, de ver cuáles son las buenas preguntas que hacer, ¿no? Es decir, la revisión de literatura la puedo hacer en un 2x3 con ChatGPT. El problema es que tengo que leerla, ¿no?
Ajá. y a lo mejor no es un problema. Déjenme darles un ejemplo. Cuando ChatGPT lo acababan de sacar, en Imperial College teníamos un problema de ético y moral, de decir qué vamos a hacer con estas cosas, ¿no? Um, Estaba en ese momento en el Business School. Y yo decía, bueno, ¿por qué es un problema? Porque si uno estudia física, el problema que hace uno para pasar tus exámenes es resolver este problema, ¿no? Y lo haces así en tiempo real, ¿no? Te dan tu papel y tú te avientas tus ecuaciones. El problema en el Business School, que seguramente es el mismo problema que tienen ustedes, es agárrate este tema y échate un rollo de 20 páginas Así y es, sociología. échale salsa a tus tacos, ¿no? Te ríe, Aldo, pero Uh, porque así uh, calificamos a los alumnos, ¿no? Sí. y entonces de ahí soy, ¿no? Escribo otros 10 párrafos. El problema con ese tipo de cosas es que si se lo das a ChatGPT y te hace un ensayo en un 2x3. Y entonces yo lo que les decía a los profesores, el problema aquí no es que haya ChatGPT o que no haya. El problema es qué tipo de habilidades estamos pidiéndoles a los estudiantes que hagan y que estamos pidiendo que sean examinados. Ni siquiera hablé de Foucault. Me voy a regresar ahí, pero bueno, échate un rollo de Foucault, ¿no? Es más bien tú, ay, no, que no lo utilicen sobre el momento que le dices que no lo utilicen, ya Ahí perdiste, van, ¿no? Porque van a claro. utilizar y ahí van, ¿no? Ujú. Dáselos, diles que lo utilicen. El problema que les das es, ahora tú lee lo que escribió el ChatGPT y márcalo, ¿no? Discútelo. Aquí sí está bien, acá está mal, aquí me parece que, ¿no? Ahí la parte que a mí me parece más interesante de hacer ese tipo de examinación es como estudiantes de Business School que están haciendo este tipo de estudios, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al estudiante que haga, ¿no? Que estudie, que tenga que distinga y que tenga el poder de discernir cuáles son los argumentos buenos de los malos, ¿no? No solamente escribir por escribir, porque en todo caso, pues, te lo das a Grammarly y te hace un Ujú. ensayo rete bonito, así, ¿no? Ese no es el problema. Entonces, Claro. utilizar a la gente ahí te ayuda muy bien a hacer ese tipo de cosas. El problema es que cuántos de estos estudiantes que tú estás viendo, Ismael, leen lo que les escribió ChatGPT y utilizan su propio Ujú. raciocinio para decir, este sí es un buen argumento, este no va bien, este lo cambio, en desacuerdo con lo que escribió, porque Sí. se vale también, ¿no? Ahora que mencionas eso, yo solo quería decir que hay un proyecto muy lindo que está bueno, es un proyecto que desarrollan varias universidades en Estados Unidos y que está vinculado con esto que le llaman ahora digital pedagogy, pedagogía digital. Y entonces lo que dicen es, oye, si hay que utilizar, por ejemplo, ChatGPT, lo incorporo en la clase y entonces les digo a los alumnos, a ver, con ChatGPT lee estos 5 textos, no sé qué. Ahora tú lee la respuesta de ChatGPT y tú dime qué opinas, cuál fue el sesgo que encontraste, qué hiciste. Entonces, como ya sé que de todas formas lo vas a usar, entonces, o tú lee el texto y conversa con ChatGPT sobre el texto. Entonces, te estoy enseñando a usar la herramienta, pero además te estoy enseñando a usarla de manera crítica y más analítica, ¿no? No nada más, porque ahora yo lo que he visto es que muchos profesores lo que hacen es, ok, ahora les voy a hacer examen a los alumnos o los pongo a escribir un ensayo en el momento, ¿no? Para que tenga la certeza de que lo escribiste tú. Y yo digo, no, bueno, no sé, al menos mi perspectiva es más bien incorpóralo en el aula, porque de todas formas, al salir al mercado laboral lo van a encontrar y lo van a terminar usando, ¿no? Hasta para escribir el poema de amor a su novia, no me vengan con que no. Claro. Entonces, mejor cómo lo incorporas y aprendes a vivir con eso. Pero yo quería un poco, Ismael, si le cuentas al Dr. J, ¿qué es lo que has estado haciendo? Que empezaste a utilizar Oxygen, que hiciste no sé qué, y que a mí me parecía muy interesante que él supiera lo que tú estás haciendo y a ver qué tipo de sugerencias él te da. Ujú. Sí, claro, déjenme compartir mi pantalla. Es que empezamos a trabajar con un software que es el que usó Diego, el software de BuzzViewer y el de Bibliometrics para hacer los análisis. Pero entonces Ismael dijo, yo quiero aprender Python, porque pues todo sociólogo tiene derecho y tiene su corazoncito
querer aprender Python. Tú sabes, Jesús, que yo quise, ¿no? Que yo he querido y he luchado mucho y he sufrido para poder codificar y algo aprendido. Pero entonces Ismael se metió y en lugar de utilizar softwares que ya existen, él hizo todo con Python y él ahora hizo unas visualizaciones con Oxygen. Y cuéntale lo que has hecho, Isma. Claro, lo que yo hice fue meterme a la base de datos de Scopus y a través de un string generé pues, una base de datos de 3.384 artículos de investigación que hablan sobre el uso de la inteligencia artificial en jóvenes universitarios, pero a nivel, bueno, regional en México solamente. Un dato interesante es de que no solamente los mexicanos analizamos este tema, sino que también universidades de Texas, California, están analizando o están investigando cómo utilizan los mexicanos la inteligencia artificial y en qué sectores. Por ejemplo, ¿ya pueden ver mi código? Ujú. Sí. Sí, sí, Ok. ya lo vemos. Ajá. Como pueden ver en la primera parte, importé varias librerías. Las librerías, como en general les digo, era para analizar la- los artículos de investigación a partir de títulos, resúmenes, doy, autores y palabras clave. ¿Para qué? Para que me quite todo ese ruido de si leo todo un artículo de investigación o que una inteligencia artificial me diga, no, pues hay que leer todo el artículo de investigación y saber qué artículos van, no sé, como yo clasifiqué los artículos de investigación entre lo social, creativo, eh, entre otros, o mixto, o sea, creativo y mixto, ahorita lo van a ver. Pero aquí importé varias librerías para que el mismo código o el mismo lenguaje de programación me diga, estos artículos de investigación pertenecen a este sector, que sería lo social. Estos artículos de investigación hablan de meramente de cómo los jóvenes universitarios utilizan la inteligencia artificial en lo creativo, en lo social o incluso en las redes sociales. Por otra parte, si bajamos, miren, aquí podemos ver las palabras clave de inteligencia artificial, que es Artificial Intelligence, AI, ChatGPT. Me faltaron muchas porque también no me dio tiempo, la verdad, es que era cloud y todas las IAs que conocemos, porque hay artículos de investigación que hablan sobre cloud, OpenAlex, cómo la inteligencia artificial está manejándose en varios sectores como la tecnología, o sea, muchas cosas la población. Aquí fue también un gran criterio porque en la población tuve que reducir qué población iba a estudiar y que era entre la población que iba a estudiar era solamente estudiantes que cursaban la universidad y también a los profesores, pero en los profesores solamente me basé en cómo los profesores están viendo que están utilizando los alumnos la inteligencia artificial a través de un esquema de segundo orden, ver qué artículos hablan sobre esos temas. Y así lo podemos ver. Vete un Eh, poquito más rápido, Isma, sobre sí, todas sí, las es lo que visualizaciones. le voy a enseñar lo ¿Sabes qué? que ya Que, ahora que sí hice. Dr. J tenía otras cosas que hacer, pero dice que, mira, te ofrece una disculpa, pero enséñale rápido la visualización y lo que hiciste. Y ¿sabes qué? Que lo podemos comprometer a que tú le mandas tu código, ya lo subió a GitHub y que a lo mejor nos ayuda a revisarlo. Pero mira lo que hizo, ve Sí, rápidamente. a través de la plataforma de GitHub bueno, realicé una, una web para que todo el mundo lo vea, que es mi investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en jóvenes universitarios, visualización de datos y datos bibliométricos de Scopus, una introducción, un análisis y clasificación temático, que es IA generativa, educación superior, creatividad,
etcétera, clasificación de artículos, cómo fue la clasificación de los artículos y qué filtros utilicé en lo social, académico, creativo, mixto. Eso lo podemos ver en el código. En herramientas, ¿qué herramientas utilicé? Fue Pandas, por supuesto, la librería en excelencia, aunque hay otra, pero creo que es Polars. Las otras librerías para analizar los datos o los artículos de investigación fue RE, Uniconda, MAT, etcétera. En la visualización de datos, eso creo que la doctora le gustó mucho cómo lo visualizase. Lo hice visual o cómo se visualizó. Fue a través de estas librerías. Que hace el proyecto. Luego les paso la URL, la visualización, el concepto clave. Y ahora sí vamos a ver en la visualización interactiva. Como podemos ver, cómo están los clústeres. Cada artículo de investigación se categoriza en cada clúster, en lo creativo, social, podemos ver el top de artículos, podemos también ver qué autores son los más citados y qué autores son los más, sí citados, pero también qué autores son los que más publican, que es aquí esta es una, creo que doctora, no sé si recuerdo que es de Monterrey o de Nuevo León, que es María Soledad. Ver el clúster social, podemos pausar el movimiento, navegar en nuestra red, ver el clúster mixto. Oh, creo que me salí, ¿verdad? Sí, te saliste. Sí, Pero a Muy ver, yo bien, nada Ismael. más cuento rápidamente. La diferencia de los otros, a la diferencia que los demás usaron software que ya existe, él hizo sus propias visualizaciones. Yo sé que te tienes que ir, Jesús, y que nos vas a dar permiso de que te mande Ismael su código y que lo veas y le das comentarios. Solo dime, ¿verdad que esto puede estar listo para hacer un artículo, para ser publicado? Cuéntanos. ¿Qué le dices? Yo creo que sí, el problema es que me tengo que ir, que ya estoy atrasado 15 minutos. Ah, sí, se ve muy bien, pero ¿por qué no hacemos otra sesión algún otro día? Porque ¿Cuándo? eh, ah, ¿Cuándo? ¿El jueves? un día de estos, no, no, no. ¿No? Si no, mándemelo, pero muchas gracias por la invitación. Una disculpa que tengo que irme, pero espero que haya sido de utilidad. Ok, pues muchas gracias. Nosotros nos quedamos en el Zoom, pero pues muchas gracias, Jesús. Un aplauso Muy grande bien. para ti, Bueno, ¿no? Por ayudarnos. Gracias, gracias. doctor, gracias. Ponemos fecha Muchas para la gracias. siguiente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bye. Detener grabación.